Cuentan que Dios no detiene cada tempestad, que cuando la tierra ruge con furia a las 4:30 de la madrugada y las paredes del hogar se rasgan como si fueran cartón, cuando quedas sepultada entre ruinas sin poder sentir las piernas, con el oxígeno agotándose y un silencio que paraliza el alma, Él desciende hasta las grietas para permanecer a tu lado. Que existe una fe que no se fractura aunque el techo del mundo caiga literalmente sobre tu cuerpo. Una fe que se atreve a clamar en medio de la negrura para que una niña de 6 años no se apague por el terror antes que por la falta de aire. Hoy te voy a contar la historia de Josefina del Carmen Reyes, mujer de 73 años que vivió toda su vida en pueblo pequeño de las montañas de Oaxaca. Nunca salió de México, nunca tuvo pasaporte, nunca soñó en grande. Su mayor orgullo siempre fue simple, sus 3 hijos y sus 5 nietos. Viuda desde hace 18 años que se despertaba cada día a las 4:30, encendía vela frente a crucifijo antiguo y repetía la misma frase: Señor, cuida de los míos antes que de mí. Esta es la historia de una mujer que una madrugada la tierra respondió diferente con terremoto devastador que la dejó atrapada bajo escombros con su nieta menor. De mujer que en lugar de entrar en pánico empezó a orar en voz alta. De grieta que apareció trayendo luz suficiente para respirar, para que rescatista notara movimiento. De hijo que sobrevivió porque salió por pan minutos antes. De otro hijo con quien llevaba años distanciada, que se arrodilló pidiendo perdón. Lo que pasó después te hará llorar, te hará creer, pero sobre todo te recordará que Dios no promete ausencia de terremotos, sino su presencia en medio de ellos, que a veces el mayor milagro no es salir ileso, sino salir con la fe intacta. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Josefina del Carmen Reyes tiene 73 años y ha vivido toda su vida en San Miguel del Progreso, pueblo pequeño enclavado en las montañas de Oaxaca, donde las casas se construyen de adobe y madera, donde todos se conocen por nombre, donde el tiempo parece moverse más despacio que en las ciudades. Es pueblo de menos de 2000 habitantes, donde la iglesia es el edificio más importante y las fiestas patronales son el evento del año. Es mujer pequeña de estatura, encorvada por años de trabajo en el campo y por la edad que dobla la espalda gradualmente. Tiene cabello completamente blanco que recoge en trenza larga cada mañana. Su rostro está marcado por arrugas profundas que cuentan historia de 73 años de sol, de preocupaciones, de alegrías y tristezas acumuladas. Tiene manos de trabajadora, ásperas, con dedos ligeramente deformados por artritis, pero todavía fuertes. Viste siempre ropa tradicional, falda larga oscura, blusa bordada a mano, rebozo sobre los hombros. No por tradición forzada, sino porque es lo que siempre ha usado, lo que le resulta cómodo. Usa zapatos cerrados, gastados pero limpios. Lleva rosario de cuentas de madera en el bolsillo que toca constantemente con los dedos mientras camina o piensa. Nunca salió de México, nunca tuvo necesidad ni recursos para viajar más allá de su estado. Nunca tuvo pasaporte porque nunca lo necesitó. El mundo más allá de Oaxaca existe en televisión, que ve ocasionalmente en casa de sus hijos, pero no es su mundo. Su mundo es este pueblo, estas montañas, esta gente. Nunca soñó en grande de la manera que el mundo entiende soñar en grande. No soñó con riqueza, con fama, con viajar el mundo. Soñó con cosas que para ella eran enormes.
que sus hijos tuvieran educación básica, que comieran bien, que se casaran con personas buenas, que tuvieran sus propios hijos. Sueños simples que logró ver cumplidos. Su mayor orgullo siempre fue simple y profundo: sus 3 hijos y sus 5 nietos. Tiene 2 hijos varones y una hija. El mayor, Ricardo, de 48 años, trabaja en construcción en el pueblo. El del medio, Javier, de 45 años, se fue a trabajar a la capital hace años y la relación se enfrió por razones que duelen recordar. La menor, Patricia, de 42 años, es maestra en escuela primaria del pueblo. Los 5 nietos tienen edades entre 6 y 15 años, cada uno especial a su manera. Josefina los conoce profundamente. Sabe quién prefiere qué comida, quién tiene miedo a la oscuridad, quién es tímido, quién es travieso. Los cuida cuando puede, los consiente como solo las abuelas saben hacerlo. Ora por cada uno específicamente todas las mañanas. Es viuda desde hace 18 años. Su esposo Esteban murió de un infarto trabajando en el campo. Fue rápido, no sufrió mucho, pero dejó vacío enorme. Josefina nunca se volvió a casar. No por falta de oportunidades en pueblo pequeño, donde viudas y viudos eventualmente se juntan, sino porque su matrimonio fue suficientemente bueno que no quería reemplazarlo con algo menor. Desde la muerte de Esteban, su rutina nunca cambió. Se despierta a las 4:30 de la mañana, hora que para muchos es madrugada, pero para ella es costumbre de toda la vida. En montaña se vive con el sol, se levanta cuando todavía está oscuro, cuando el pueblo duerme en silencio completo. Enciende vela frente a crucifijo antiguo que heredó de su madre. Es crucifijo de madera tallada a mano, oscurecido por años, con Cristo que parece estar realmente sufriendo. Está colgado en pared de su cuarto, rodeado de fotos de familia. Ese crucifijo es su altar personal, su lugar sagrado en casa modesta. Y repite siempre la misma frase, misma oración, que ha dicho miles de veces durante 18 años. Señor, cuida de los míos antes que de mí. No es oración egoísta pidiendo que ella sufra en lugar de ellos. Es oración de madre y abuela que valora la vida de sus hijos y nietos más que la propia. Es orden de prioridades que define quién es. Nunca pidió riqueza en sus oraciones. El pueblo es pobre, ella es pobre, pero tiene techo, tiene comida básica, tiene ropa suficiente. No necesita más. Nunca pidió comodidad. Su casa es de adobe, con piso, de cemento, sin lujos, con muebles viejos pero funcionales. Es suficiente. Solo pidió consistentemente durante décadas una cosa: protección para su familia. Pero aquella madrugada de septiembre, la tierra respondió diferente a su oración habitual. Josefina se había levantado como siempre a las 4:30, encendió la vela, se arrodilló frente al crucifijo, comenzó su oración. Señor, cuida de los míos. Y entonces el mundo se sacudió. Un terremoto, violento, de manera que solo quien lo vive puede entender. No fue temblor suave. Fue sacudida brutal que lanzaba objetos, que rompía vidrios, que abría grietas en paredes. Impredecible porque no hubo advertencia, no hubo señales previas que Josefina pudiera reconocer. Devastador en segundos que parecieron eternidad. Las paredes de su pequeña casa de adobe comenzaron a abrirse como papel que se rasga. Adobe, material tradicional hermoso pero frágil en terremotos, no resistió. Grietas aparecieron diagonal en paredes. Polvo antiguo. Y cayó del techo. Josefina intentó pararse, pero el piso se movía tanto que no pudo mantener equilibrio. El techo cedió. Vigas de madera viejas que sostenían tejas de barro se quebraron con sonido terrible. Todo empezó a caer. Adobe, madera, tejas, todo derrumbándose. El mundo se convirtió en polvo literal. Aire llenándose de partículas que hacían imposible ver, imposible respirar correctamente. Josefina fue lanzada contra una pared por fuerza del temblor.
Su cuerpo de 73 años golpeó concreto duro. Sintió dolor agudo en brazo, en costillas. Intentó gritar, pero polvo llenó su boca. Y entonces algo pesado cayó cerca, muy cerca, bloqueando lo poco que podía ver. Todo quedó en oscuridad absoluta. Cuando despertó, no supo cuánto tiempo después, tal vez segundos, tal vez minutos, estaba atrapada bajo los escombros. Podía oír, pero no ver. Oscuridad total. Intentó moverse, pero no podía mover las piernas. Algo pesado las tenía atrapadas. Pánico inicial la golpeó. Estoy enterrada. Viva. El aire era escaso, no completamente ausente, pero limitado. Cada respiración era trabajosa. Tenía que ser consciente de inhalar y exhalar. Polvo todavía flotaba, haciendo difícil respirar sin toser. Y toser dolía, porque sentía que costillas estaban rotas, o al menos fracturadas. El silencio era aterrador. Después del rugido del terremoto, después del estruendo del derrumbe, vino silencio que era peor. No escuchaba voces de vecinos, no escuchaba movimiento, solo silencio que sugería que tal vez estaba sola, que tal vez nadie sabía que estaba ahí, que tal vez moriría en esta oscuridad. Y entonces escuchó algo que cambió todo. No sirenas de ambulancia, no voces de rescatistas. Esas vendrían después, si es que venían. Escuchó algo más inmediato, más desgarrador, un llanto. El llanto débil, asustado, de niño pequeño. Reconoció ese llanto inmediato. Era su nieta menor, Camila, de apenas 6 años, la hija menor de Patricia. Camila había dormido en casa de la abuela esa noche porque sus padres tenían que viajar temprano. Era costumbre que los nietos se quedaran con abuela, y ahora Camila estaba ahí, en los escombros, viva, pero aterrorizada. ¿Abuela? La voz de Camila era pequeña, quebrada por miedo y llanto. «Abuela, ¿dónde estás? Tengo miedo». Josefina sintió alivio terrible de saber que la niña estaba viva, mezclado con horror de que estaba atrapada también, atrapadas juntas en la oscuridad, bajo escombros que podían seguir cayendo con réplicas. Josefina no sabía cuánto tiempo había pasado desde el terremoto. Su sentido del tiempo estaba completamente perdido. ¿Minutos? ¿Horas? ¿Estaba amaneciendo afuera o todavía era de noche? No tenía manera de saber. Solo sabía una cosa con certeza absoluta. Si entraba en pánico, la niña moriría de miedo antes que por falta de aire. Los niños sienten el miedo de los adultos. Si Josefina gritaba, si lloraba histérica, si mostraba el terror que sentía, Camila se desmoronaría completamente. Una niña de 6 años en shock podía entrar en estado que la mataría. Josefina lo sabía instintivamente. Tenía que ser fuerte, no por sí misma, por Camila. Entonces Josefina hizo lo único que sabía hacer en momentos de crisis absoluta, lo que había hecho toda su vida cuando no sabía qué más hacer. Comenzó a orar, pero no en silencio como había orado miles de mañanas. No solo en su mente donde nadie más podía escuchar. Oró en voz alta para que Camila pudiera escuchar, para que ambas tuvieran algo a que aferrarse. Señor, tú abriste el mar para que tu pueblo pasara. Su voz salió ronca por el polvo, pero firme. Tú levantaste muertos de sus tumbas, tú calmaste tormentas con tu palabra. No me dejes sola ahora, no nos dejes solas. Abre camino donde no lo hay, trae luz a esta oscuridad, envía ayuda. Camila empezó a calmarse escuchando la voz de su abuela. «Abuela, ¿vamos a morir?», preguntó con voz temblorosa. Josefina respondió con convicción que no sentía completamente, pero que eligió proyectar. «No, mi amor, Dios nos va a sacar. Repite conmigo, Dios nos va a sacar». Y Camila empezó a repetir las palabras de su abuela. «Dios nos va a sacar». Al principio con voz que dudaba, luego con más fuerza. «Dios nos va a sacar». Se convirtió en mantra que las mantuvo enfocadas, que mantuvo el pánico a raya, que llenó el silencio aterrador con algo que no fuera miedo. El suelo aún temblaba con réplicas.
pequeños temblores que hacían que escombros se reacomodaran, que enviaban más polvo cayendo. Cada vez que temblaba, Josefina oraba más fuerte. Señor, protégenos. Y Camila repetía, Señor, protégenos. Dos voces en oscuridad, abuela y nieta, orando juntas. Las horas pasaban aunque no podían medirlas. La sed empezó a ser problema. Josefina tenía boca seca por el polvo. Camila lloraba diciendo que tenía sed. Pronto, mi amor, pronto vendrá alguien con agua. Josefina no sabía si era verdad, pero tenía que darle esperanza. No llegaba ningún rescate. No escuchaban voces afuera. No escuchaban movimiento de escombros siendo removidos. El silencio continuaba interrumpido solo por sus voces orando. Josefina empezó a preguntarse, ¿saben que estamos aquí? ¿Están buscando? ¿O el pueblo entero está en caos y nadie puede ayudar a nadie? Josefina empezó a perder sensibilidad en los brazos. Estaba en posición incómoda, brazos doblados, de manera que cortaba circulación. Intentó moverlos, pero el espacio era demasiado limitado. Sentía su cuerpo debilitarse. El dolor del brazo fracturado era constante, pulsante. Respirar, con costillas rotas, era agonía. Tuvo momentos de duda donde pensó, voy a morir aquí, no voy a salir. Pero cada vez que ese pensamiento llegaba, escuchaba a Camila repetir, Dios nos va a sacar. Y la fe de la niña, fe prestada de su abuela pero ahora propia, fortalecía a Josefina. No podía rendirse. La niña la necesitaba fuerte. Oraron juntas durante horas. Josefina repetía pasajes de la Biblia que sabía de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Camila no conocía todos los versículos, pero repetía frases que podía. No temeré, tú estás conmigo. Entonces ocurrió algo inesperado que ninguna de las dos esperaba. Camila, que estaba en posición ligeramente diferente a Josefina, susurró con voz que mezclaba asombro y miedo de estar imaginando. Abuela, creo que hay luz. Josefina pensó inmediato que era delirio, que la niña estaba viendo cosas por deshidratación, por estrés. ¿Dónde? ¿Mi amor?, preguntó gentil, preparándose para consolar a niña que alucinaba. Allá, Camila señaló, aunque en oscuridad Josefina no podía ver el gesto. Hay rayito pequeño. Josefina forzó sus ojos a adaptarse, a buscar en la oscuridad absoluta donde había estado durante horas, y lo vio, tan pequeño que fácilmente se habría perdido si no lo buscaran. Una pequeña grieta que se había abierto entre los escombros, tal vez por el último reacomodo de una réplica. Luz suficiente para ver apenas, solo filamento delgado, pero era luz, luz del exterior. Luz que significaba que había conexión con mundo de afuera. Luz suficiente para que entrara aire más fresco. No mucho. No suficiente para respirar cómodo, pero más de lo que habían tenido. Josefina sintió esperanza real por primera vez. Camila, Dios escuchó. Mira lo que hizo. Ambas miraron ese rayito de luz como si fuera tesoro más valioso del mundo. Vamos a gritar, dijo Josefina. Cuando cuente 3, gritamos lo más fuerte que podamos. ¿Lista? Camila asintió, aunque en oscuridad casi completa el gesto era invisible. 1, 2, 3. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Estamos aquí! Gritaron hasta que gargantas dolían. Esperaron. Silencio. Gritaron otra vez y otra. Horas pasaron más. Luz que entraba por grieta pequeña les permitía saber que había amanecido afuera. Era nuevo día. Habían sobrevivido la noche bajo escombros. Josefina calculó que habían estado ahí tal vez 8, 10 horas. Tiempo suficiente para morir de trauma. Pero seguían vivas. Y entonces, cuando Josefina estaba considerando que tal vez nadie las encontraría, escucharon algo diferente. Voces, voces de hombres afuera, sonido de escombros siendo movidos. ¡Aquí! ¡Estamos aquí!, gritaron con fuerza renovada que no sabían que tenían.
Un rescatista joven de brigada que llegó de ciudad cercana notó movimiento en escombros cuando pasaba cerca. Vio polvo cayendo de manera que no era natural. Se acercó, puso oído contra escombros, escuchó voces débiles. «¡Hay alguien! ¡Vivo aquí!», gritó a sus compañeros. El proceso de rescate fue lento, delicado. Cada pieza de escombro tenía que ser removida cuidadosamente para no causar derrumbe adicional. Horas adicionales de espera, pero ahora con esperanza real. Podían escuchar voces de rescatistas. «Ya casi, señora, aguante un poco más». Finalmente, después de 13 horas totales bajo escombros, abrieron espacio suficiente. Manos fuertes alcanzaron a Camila primero por ser más pequeña, más fácil de sacar. La niña lloró cuando vio luz del día completa. Luego alcanzaron a Josefina. La sacaron con cuidado por brazo fracturado, costillas rotas. Fueron sacadas con vida, cubiertas de polvo, deshidratadas, heridas, pero vivas. Josefina vio el cielo azul y lloró. «Gracias, Señor, gracias». Camila estaba aferrada a su abuela, rehusándose a soltarla, aunque paramédicos intentaban separarlas para atenderlas. «No la dejen, no se lleven a mi abuela». Pero el milagro de sobrevivir fue seguido inmediato por terror nuevo. Cuando Josefina, ya en camilla rumbo a hospital improvisado en escuela que resistió el terremoto, preguntó por sus hijos, el silencio de los rescatistas habló primero. Silencio incómodo que precede malas noticias. «Señora, todavía están buscando sobrevivientes», dijo rescatista evadiendo respuesta directa. Pero Josefina insistió. «Mis hijos, ¿dónde están? Ricardo, Patricia, sus casas». Rescatista intercambió mirada con compañero. Josefina sintió frío en el estómago. «Dígame la verdad, por favor». La casa de su hijo mayor Ricardo se había derrumbado por completo. Era de 2 pisos, construcción informal que agregó segundo piso sin refuerzo apropiado. Cuando tembló, colapsó como castillo de naipes. No había sobrevivientes confirmados todavía. Estaban excavando, pero habían pasado muchas horas. Josefina sintió que el mundo se derrumbaba por segunda vez. Esta vez no fue terremoto físico, sino emocional. Ricardo, su hijo mayor, el que se parecía a su padre, el que tenía 2 hijos propios, ¿muerto? ¿Toda su familia muerta? «No, Dios, no», susurró, «no después de salvarnos a nosotras». En el hospital improvisado, básicamente salón de escuela convertido en área de emergencia con catres, suministros limitados, doctores y enfermeras voluntarios trabajando sin descanso, Josefina fue atendida. Brazo fracturado fue entablillado. Costillas rotas fueron vendadas. Deshidratación tratada con suero intravenoso. Pero el dolor físico era nada comparado con agonía de no saber. Patricia llegó al hospital horas después cubierta de polvo, llorando. Había estado buscando a su madre, a su hija. «Mamá, Camila, gracias a Dios». Las abrazó. Pero cuando preguntó por Ricardo, la mirada de Josefina le dijo todo. No le reclamó a Dios. Con brazo fracturado y costillas rotas que hacían doloroso cada respiración, con hija menor a salvo, pero hijo mayor posiblemente muerto, Josefina no maldijo. No preguntó ¿por qué? Con amargura. Dijo algo que nadie esperaba, palabras que salieron desde lugar de fe probada en fuego. Si te llevaste a uno, cuídalo tú, pero no me quites la fe. No permitas que pierda lo único que me sostiene, porque si pierdo fe, pierdo todo. Oró en voz audible en catrecito de hospital improvisado. Otros pacientes escucharon. Algunos lloraron, porque reconocieron fe que no se quiebra, aunque todo lo demás se quiebre. 2 días pasaron en agonía de incertidumbre. Josefina no podía ir al sitio del derrumbe por sus heridas. Dependía de reportes que Patricia traía. «Siguen buscando. Han encontrado algunos vivos. No pierdas esperanza». Pero con cada hora que pasaba, esperanza se hacía más difícil de mantener. Entonces, en tarde del segundo día, llegó actualización. Una nueva lista de sobrevivientes fue publicada por brigadas de rescate.
nombres de personas encontradas vivas en diferentes partes del pueblo. Patricia leyó la lista con manos que temblaban y gritó: «¡Mamá! ¡Ricardo! ¡Está en la lista!». Su hijo mayor estaba vivo, no en su casa. Resulta que había salido minutos antes del terremoto para comprar pan en la tienda de la esquina, algo que casi nunca hacía porque normalmente desayunaba en casa. Pero esa mañana su esposa le pidió que comprara pan fresco, decisión insignificante que salvó su vida. Cuando el terremoto golpeó, estaba en la calle. Vio su casa colapsar desde afuera. Intentó correr a rescatar a su familia, pero vecinos lo detuvieron porque era demasiado peligroso. Su esposa y sus 2 hijos habían salido minutos antes también. Fueron a casa de la suegra. Por coincidencias imposibles de planear, toda su familia estaba fuera cuando la casa cayó. Josefina lloró cuando le dijeron, pero esta vez de alivio: «Gracias, Señor. Gracias por guardarlo». Ricardo llegó al hospital esa noche. Grande, fuerte, hombre de construcción acostumbrado a trabajo duro, llorando como niño cuando vio a su madre. «Mamá, pensé que te había perdido, y yo a ti, mijo, pero Dios nos guardó a ambos». Pero la mayor reviravuelta, el giro que nadie esperaba, aún estaba por venir. 3 días después del terremoto, cuando Josefina todavía estaba en hospital improvisado porque no tenía a dónde ir, ya que su casa era escombros, alguien llegó que no esperaba ver. Su hijo del medio, Javier, con quien llevaba años distanciada por conflictos del pasado que dolían recordar. Javier se había ido a Ciudad de México hace 10 años a buscar mejor vida. Encontró trabajo en construcción allá. Se casó, tuvo hijos. Pero la relación con Josefina se enfrió. Hubo pelea años atrás, sobre dinero que Javier pidió prestado y nunca devolvió, sobre decisiones que tomó que Josefina no aprobó. Palabras duras fueron dichas de ambos lados. Javier dejó de visitar. Llamaba ocasionalmente en Navidades, pero conversaciones eran frías, formales. Josefina oraba por él, pero relación estaba rota. Javier estaba en la capital cuando vio las noticias. Terremoto en Oaxaca, su pueblo natal en lista de lugares afectados. Imágenes en televisión mostraban destrucción. Pánico. Lo golpeó. «Mi mamá está ahí». Llamó, pero líneas telefónicas estaban caídas. No pudo comunicarse. Decidió ir. Pidió permiso en trabajo. Subió a su camioneta. Condujo durante horas. Camino que normalmente toma 6 horas, le tomó 10 porque carreteras estaban dañadas. Tráfico era caos. Manejó con corazón acelerado orando: «Dios, que esté viva, dame oportunidad de pedirle perdón». Cuando llegó al pueblo y vio destrucción real, peor que en televisión, sintió pánico aumentar. Preguntó por su madre. Le dijeron que estaba en hospital improvisado. Corrió. Entró preguntando por Josefina del Carmen Reyes. Le señalaron al catre donde estaba. La vio, pequeña, frágil, con brazo vendado, con rostro que mostraba dolor y cansancio, pero viva. Se acercó con pasos que vacilaban. Josefina levantó vista, vio a Javier. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediato. «Mijo», fue todo lo que dijo. Javier se arrodilló frente a su madre junto al catre improvisado. Hombre de 45 años llorando sin vergüenza. «Perdóname, mamá, perdóname por todo, por las palabras, por la ausencia, por el orgullo. Perdóname». Palabras salían entre sollozos. Josefina puso su mano buena en la cabeza de su hijo. «Ya está perdonado, mijo. Siempre estuvo perdonado. Solo esperaba que regresaras». Javier lloró más fuerte. «Cuando vi las noticias y pensé que podías estar muerta, me di cuenta de cuánto tiempo desperdicié. Si Dios te salvó bajo piedras, no quiero seguir viviendo lejos de ti». Fue reconciliación que el terremoto forzó. Tragedia que quebró orgullo de ambos lados. Javier se quedó en el pueblo durante semanas, ayudando con reconstrucción. Trabajó lado a lado con Ricardo, su hermano, con quien tampoco hablaba mucho. Los hermanos se reconectaron. Patricia lloró viendo a sus hermanos juntos otra vez. El terremoto destruyó casas, destruyó edificios,
Destruyó infraestructura, pero reconstruyó una familia. Unió lo que orgullo y distancia habían separado. Josefina, acostada en catre con costillas rotas, vio a sus 3 hijos juntos por primera vez en años y supo que el terremoto, por terrible que fue, trajo bendición disfrazada. Pero la recuperación no fue fácil ni rápida. El pueblo quedó devastado. Más de la mitad de las casas estaban destruidas o dañadas severamente. Escuela donde funcionaba hospital improvisado necesitaba ser reconstruida. Iglesia, el edificio más importante simbólicamente, tenía grietas grandes que la hacían insegura. Josefina y su familia vivieron en carpas donadas por organizaciones de ayuda durante semanas. Espacio mínimo, sin privacidad, con frío de noche en montaña. Josefina, a sus 73 años con costillas todavía sanando, sufría. Dormir en cama improvisada en piso era agonía. Hubo días donde el dolor era tan intenso que no podía levantarse, donde necesitaba ayuda para ir al baño, donde la indignidad de depender completamente de otros la hacía llorar. «Señor, ¿para qué me salvaste si es para sufrir así?», preguntaba en momentos de debilidad. También hubo pérdidas adicionales, vecinos que murieron, amigos de toda la vida enterrados en escombros, funerales colectivos, porque tantos murieron que no podían hacer ceremonias individuales. Josefina asistió a lo que pudo, lloró por cada uno, cargó duelo colectivo que pesaba sobre el pueblo. La recuperación económica era casi imposible. Muchos perdieron todo. Trabajos desaparecieron porque negocios colapsaron literal y figurativamente. Ayuda gubernamental llegaba lenta y insuficiente. Donaciones de civiles ayudaban, pero no eran suficientes para reconstruir pueblo entero. Josefina se sentía culpable por estar viva cuando otros no lo estaban. ¿Por qué yo?, preguntaba. Soy vieja, mi vida ya casi está completa. ¿Por qué no salvaste a los jóvenes? Sobreviviente de culpa que es común, pero no menos doloroso. Patricia tuvo que recordarle: Dios te salvó porque todavía tiene propósito para ti. Semanas después del terremoto, cuando situación parecía establecerse en nueva normalidad, difícil pero manejable, voluntarios internacionales llegaron al pueblo. Organizaciones de diferentes países que se especializan en respuesta a desastres trajeron suministros, experiencia, recursos que pueblo local no tenía. Entre ellas había organización que se especializaba en reconstrucción de viviendas para poblaciones vulnerables. Habían trabajado en terremotos en otros países, tenían experiencia en construcción rápida pero segura. Evaluaron daños en San Miguel del Progreso. Decidieron que reconstruirían viviendas específicamente para adultos mayores sobrevivientes. Ancianos como Josefina, que perdieron todo y que no tenían recursos para reconstruir. Era grupo prioritario que sistema muchas veces olvida. Hicieron lista de beneficiarios basándose en necesidad y vulnerabilidad. Josefina no pidió nada. No fue a oficinas a rogar. No tenía conexiones para conseguir favores, pero su nombre apareció en lista, porque su historia era conocida. Anciana, que sobrevivió 13 horas bajo escombros con su nieta, que mantuvo fe, que oró en voz alta. Historia que tocó a voluntarios cuando la escucharon. Le ofrecieron construirle nueva casa, no grande, no lujosa, pero apropiada. Estructura reforzada contra temblores futuros, techo seguro, paredes fuertes, espacio suficiente para vivir con dignidad. Un pequeño jardín donde podría plantar flores que tanto amaba. Josefina lloró cuando le dijeron: «No merezco esto». Coordinadora de organización, mujer de otro país que vino a ayudar, le respondió gentil: «No es sobre merecer. Es sobre necesidad y sobre honrar fe que mantuvo viva». Le mostraron diseño de casa, le preguntaron opiniones, la trataron con dignidad que sistema rara vez da. Construcción tomó meses.
Josefina visitaba el sitio cuando podía, apoyándose en Patricia, porque todavía no podía caminar sin ayuda. Veía paredes levantarse, veía techo ponerse, veía su futuro hogar tomando forma. Cada visita lloraba de gratitud, y entonces, detalle que nadie le dijo previamente, voluntarios agregaron algo especial. Una placa en la entrada, placa de madera tallada con letras bonitas que decía Casa de la Fe, nombre que pusieron porque sabían su historia, porque su fe en medio de escombros los había inspirado. Cuando Josefina vio la placa, el día que entregaron casa terminada, no pudo hablar. Solo lloró. Sus hijos lloraron. Sus nietos lloraron. Era más que casa. Era testimonio físico de que Dios no la olvidó, de que su fe importó no solo para ella, sino para otros. La casa que recibió Josefina se volvió símbolo en el pueblo. No solo era estructura física, sino esperanza tangible. Gente visitaba para ver la casa de la señora que oró bajo escombros. Josefina recibía a todos con humildad. No soy especial, solo confié en Dios. Su historia se compartió más allá del pueblo. Periodistas que cubrían reconstrucción post-terremoto la entrevistaron. Publicaron artículos sobre fe en medio de tragedia. Historia se volvió viral en México. Gente escribía diciendo que su testimonio les dio fuerza en sus propias crisis. Iglesia del Pueblo, cuando fue reconstruida meses después con ayuda de voluntarios, invitó a Josefina a compartir testimonio. Habló frente a congregación llorando. Dios entró en escombros conmigo. No me dejó sola ni un momento. Y si Él hizo eso por mí, lo hará por ustedes. Gente salió de servicio renovada en fe. Javier, su hijo que se había reconciliado, decidió mudarse de regreso al pueblo permanentemente. La ciudad me dio dinero, pero me quitó familia. Aquí tengo menos, pero tengo lo que importa. Abrió pequeño negocio de construcción. Usó experiencia de Ciudad de México para ayudar en reconstrucción del pueblo. Ricardo y Javier trabajaron juntos reconstruyendo casas de vecinos. Hermanos que habían estado distanciados ahora eran socios. Josefina los veía trabajar juntos y su corazón se llenaba. Señor, trajiste bien de lo malo. Patricia organizó grupo de apoyo para sobrevivientes del terremoto, espacio donde podían procesar trauma juntos. La relación de Josefina con sus nietos se profundizó, especialmente con Camila, quien compartió experiencia de estar bajo escombros. Vínculo entre abuela y nieta se volvió especial. Camila pasaba tardes con Josefina escuchando historias. Cuéntame otra vez cómo oramos, abuela. Y Josefina contaba, recordándoles a ambas de fidelidad de Dios. Casa Nueva tenía cuarto extra que Josefina usaba para hospedar a voluntarios que seguían viniendo a ayudar en reconstrucción. Daba lo que tenía: lecho, comida simple, compañía. Voluntarios de diferentes países se quedaban con ella, aprendían de su fe, regresaban a sus países contando su historia. 2 años después del terremoto, San Miguel del Progreso estaba mayormente reconstruido. No igual que antes, mejor en muchas formas. Edificios más seguros, comunidad más unida, fe colectiva más fuerte. Tragedia había transformado pueblo de maneras inesperadas. Josefina se volvió líder informal de comunidad. Gente venía a pedirle consejo, oración, simplemente presencia. Ella recibía a todos. Mi casa es su casa. Literalmente abrió Casa de la Fe a quien necesitara. Se volvió lugar de encuentro, de sanación, de esperanza. Organizó grupo de oración semanal en su casa. Mujeres del pueblo se reunían, muchas todavía procesando trauma del terremoto. Oraban juntas, lloraban juntas, sanaban juntas. Josefina lideraba con autoridad que venía de haber vivido lo que predicaba. Su testimonio inspiró a otros sobrevivientes a compartir sus propias historias. Pueblo creó memorial para quienes murieron, pero también celebraron a quienes sobrevivieron.
Josefina fue invitada a hablar en inauguración. No olvidamos a los que perdimos, pero honramos su memoria viviendo con fe que ellos querrían que tuviéramos. Programas de televisión nacionales la entrevistaron en aniversarios del terremoto. Josefina nunca buscó fama, pero aceptó plataforma porque sabía que su historia daba esperanza. Si mi dolor puede ayudar a alguien más, vale la pena compartirlo. Escribió, con ayuda de Patricia, que tenía mejor educación, pequeño libro de testimonios, no publicado formalmente, solo fotocopiado y compartido en comunidad. Bajo los escombros, Dios estaba ahí. Relatos de su experiencia, de cómo Dios la sostuvo, de lecciones aprendidas. 3 años después del terremoto, en madrugada tranquila, Josefina vuelve a estar de rodillas. No bajo escombros pesados que amenazan aplastarla, sino en su casa, casa de la fe, frente al mismo crucifijo, antiguo que sobrevivió terremoto milagrosamente, ahora colgado en pared nueva de casa nueva. Son las 4:30 de la mañana, misma hora que siempre. Enciende vela, mira al crucifijo y ora, pero oración es diferente ahora. No solo pide protección, también agradece por lo vivido, por lo aprendido, por cómo Dios transformó tragedia en testimonio. Llora, pero no de dolor como lloró bajo escombros, no de miedo como lloró cuando pensó que perdió a Ricardo. Llora de algo más profundo, de reverencia, de asombro ante fidelidad de Dios que nunca la soltó, de gratitud por vida que continúa cuando pudo haber terminado. Gracias por entrar en escombros conmigo, por no dejarme sola en oscuridad, por abrir grieta que trajo luz, por enviar rescatistas, por guardar a mis hijos, por traer a Javier de vuelta, por esta casa, por todo. Ora con manos juntas, con corazón lleno, porque entendió algo que ahora también conmueve a quien escucha esta historia, que Dios no evita todas las tormentas. El terremoto pasó, Dios no lo detuvo, gente murió, casas colapsaron, tragedia fue real, Dios no previno. Y esa es verdad dura que muchos cristianos no quieren aceptar. Pero Dios entra en los escombros contigo. Cuando estás atrapada en oscuridad sin poder moverte, cuando aire escasea y miedo te paraliza, Él está ahí. No como abstracción, no como concepto teológico, sino como presencia real que sostiene, que da fuerzas que no tienes, que inspira palabras de fe cuando solo hay razones para gritar de terror. Dios no promete ausencia de terremotos, literal o metafóricos. No promete que vida será fácil, que tragedia no tocará tu puerta, que dolor te pasará de largo. Esa no es promesa bíblica, aunque muchos la predican. Promete algo diferente, algo mejor, su presencia en medio de ellos. Y a veces el mayor milagro no es salir ileso. Josefina no salió ilesa. Tiene brazo que nunca sanó completamente, costillas que duelen cuando llueve, trauma que la despierta ocasionalmente con pesadillas, cicatrices físicas y emocionales, pero salió con algo más valioso, salió con la fe intacta, fe que fue probada en fuego, que pasó por valle de sombra de muerte, que fue golpeada por tragedia real, pero que no se quebró, que se fortaleció, que ahora puede decir con autoridad: sé que Dios es fiel, no porque leí sobre eso, sino porque lo viví, lo sé, porque oré bajo toneladas de escombros y Él escuchó. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.